Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Desigualdad socioambiental, una constante generacional del siglo XXI. Por Ramos Ezequiel. La desigualdad socioambiental es un fenómeno que cada vez toma más terreno en los medios de comunicación y en la vida de las personas. Tal desigualdad puede ser comprendida de diversas maneras, pero en el presente artículo se abordará como la expresión desigual a los riesgos y peligros medioambientales. Para tal exposición, tendríamos que hablar de actores y niveles, desde el macro, como es el caso del extractivismo latinoamericano, o micro, como las personas que viven al lado de un basurero. En este caso, abordaremos diversas noticias que ayudarán a reflejar la sociedad y el ambiente en una perspectiva de desigualdad. El fin del artículo no es explicar las causas de estas desigualdades, sino mostrar que existen y están siendo cada vez más notables. Comunidad Campo Agua y su denuncia al Estado paraguayo. La primera noticia tiene el título de Paraguay violó los derechos de pueblos indígenas al no prevenir contaminación por plaguicidas, publicado en la página de Noticias ONU. El artículo periodístico nos relata la situación que deriva la denuncia de una comunidad indígena al Estado paraguayo y la posterior acción de la ONU a través de un dictamen histórico. Tal acción fue el pésimo control sobre la fumigación de agrotóxicos por parte de empresas del rubro, que terminó afectando en diversas formas a la comunidad indígena denunciante. Las consecuencias fueron desde contaminar el medio ambiente de la comunidad hasta causar problemas de salud a los miembros de Campo Agua. Frente a consecuencias tan graves, el jefe de la comuna indígena realizó una denuncia al Estado paraguayo para reparar los daños causados y sancionar a los culpables. Al no haber respuesta, el caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dio a conocer su dictamen histórico respecto a la denuncia presentada por la comunidad indígena Campo Agua contra el Estado paraguayo, por no haber protegido a la comunidad y sancionado a los responsables de las fumigaciones mal practicadas con agrotóxicos, que afectaron severamente a los indígenas. El dictamen del comité reconoce las violaciones de los derechos humanos de la comunidad y obliga al Estado paraguayo a sancionar a los responsables, reparar íntegramente a la comunidad y tomar medida para que estos hechos no vuelvan a afectar a otras comunidades. Frente al panorama dado, podemos ver claramente quiénes fueron los actores expuestos de forma desigual a los riesgos y peligros medioambientales. ¿Qué riesgos o peligros ambientales sufrieron los miembros de la comunidad Campo Agua? Las acciones del sector agroindustrial terminaron en varios efectos negativos, como se lee en la noticia, teniendo como consecuencias principales el daño a las personas y su modo de vida en todos los aspectos. Además, que no solo atentaron con la salud de los residentes de la comunidad, sino que tales daños atravesaron al plano cultural, atacando la continuidad de la tradición y la vida cotidiana que tenían los miembros de Campo Agua. Por un lado, vemos una comunidad que no destruye el ambiente para lucrarse, sino subsistir entre su cultura y el ambiente de ellos. Por otro lado, encontramos un conglomerado de intereses entrelazados entre el Estado y el sector agroindustrial, que llevan a la expansión de la frontera agrícola sin importar qué o quién esté sobre esas tierras. Nociones de domicilio. La primera noticia tiene su particularidad de que la ONU, un organismo internacional, interviniera en ese asunto. Su intervención fue a través de un dictamen histórico. La particularidad de histórico deriva de la noción de domicilio para la comunidad indígena, que debe entenderse como la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos y su forma de vida relacionada con la caza y recolección de pesca. En una sociedad regida por el derecho, la noción de domicilio se entiende como el lugar de residencia habitual de una persona que la ley fija como asiento o sede para la producción de efectos jurídicos, que, en muchas situaciones, se lo conoce como el hogar de una persona. En general, el hogar es el espacio privado donde una persona se siente segura y en intimidad, entre otras calificaciones. Ahora, pensemos que en nuestro hogar no se puede respirar cómodamente debido a un humo propagado alrededor que invade tu vida cotidiana.
que además tengas problemas para hidratarte por la falta de agua potable y que como consecuencia de ese ambiente termines con efectos nocivos sobre tu salud. Por último, reflexionando sobre qué hiciste mal para terminar en este estado, te des cuenta que fue falta de un tercero que no pensó en tu hogar y en tu vida. Tal situación hipotética nos ayudaría a generar empatía sobre las personas que sufren cotidianamente algunas de las situaciones enunciadas que son características de una desigualdad socioambiental. El hipotético caso de un hogar así se puede ejemplificar de cierta forma en las siguientes noticias. La noticia que abordaremos tiene el título de Virrey del Pino, envenenados por glifosato en La Matanza. Pedimos que nos dejen de fumigar, del diario La Izquierda. El artículo nos habla de las fumigaciones de soja que se producen muy cerca de barrios de la localidad y de los testimonios de los afectados por las fumigaciones. La cercanía produjo que se encuentre glifosato en la sangre de varias personas de la localidad. El glifosato es una sustancia en el organismo humano que genera desde problemas dermatológicos, respiratorios o intestinales hasta cáncer y malformaciones. Se trata de un herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud, es probablemente cancerígeno. La otra noticia tiene lugar en Santa Fe, Argentina, y está titulada en Infobae como El humo de los incendios provocó intoxicaciones en Rosario, y advierten que hay un desastre ecológico en la zona. Los incendios en el país sudamericano son cada vez más constantes, pero la situación que sufrió el delta del Paraná es catalogada como catastrófica. El artículo nos muestra las consecuencias y la magnitud del incendio, empezando por el humo que se extendió hasta Rosario y sus ciudades aledañas, cubriendo todo de un color gris oscuro que dejó el panorama triste y sombrío. El humo no es solo una muestra de la magnitud del incendio, sino que su gran escala terminó provocando daños a la salud de las personas. La última noticia tiene el título de La desigualdad también sale de la canilla, y fue publicada en sitio de noticias llamado Página 12. El artículo nos relata que un informe de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA analizó muestras de agua en barrios populares de la ciudad y concluyó que no es apta para el consumo humano. El documento advierte que están en riesgo 400.000 habitantes de las villas porteñas. A lo largo del artículo explican que la prestación de los servicios públicos es desigual entre zonas de la ciudad. Para ello, usaron el ejemplo de la villa 21-24, un barrio popular ubicado en la comuna 4. En la zona sur de la ciudad y a la vera del riachuelo. Allí, la Cátedra de Ingeniería fue a tomar muestras de agua que salía de la canilla para constatar si estaba contaminado o no. Los resultados que arrojaron las muestras fueron que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable. Reflexiones. Las cuatro noticias expuestas en el artículo muestran las diferentes escalas de afectados por efectos medioambientales. Empezando por una comunidad indígena hasta una ciudad que cuenta con más de 1 millón de habitantes. En casos de desigualdades socioambientales, parece que los riesgos ambientales se concentran desproporcionadamente entre los grupos más vulnerables: los pobres, los trabajadores no cualificados y los inmigrantes. Fundación Patagonia, 2017. Aunque no entraremos en debate de por qué se ignoran las desigualdades ambientales, visualizamos su existencia, que cada vez son y serán más constantes en países como Argentina, donde la población bajo línea de pobreza roza el 36,5% según el INDEC. Dicha constancia se puede observar en generaciones, tomando el día del sobregiro de la Tierra, una fecha que, según Global Footprint Network, cada década, desde 1970, se ha adelantado un mes. Tal fecha señala el momento del año en el que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la comunidad supera lo que la Tierra puede generar anualmente. Cada generación no hereda solamente cultura, contextos económicos, políticos y sociales, también hereda un planeta diferente, transformado y acompañado con desigualdades ambientales. Aunque en el contexto actual existen situaciones muy complejas a nivel internacional, los temas ambientales están teniendo más voz en movimientos sociales que incitan a una agenda internacional por el bien del planeta. La colaboración internacional para enfrentar asuntos complejos del medio ambiente y diversas desigualdades es fundamental para que el planeta no termine en un cielo gris y sin esperanza, con ríos contaminados y gente con enfermedades por la exposición a riesgos medioambientales.
¿Será posible disminuir la desigualdad socioambiental en las próximas generaciones? En la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podemos observar, entre sus diversos objetivos y metas, compromisos para combatir el cambio climático y las desigualdades sociales. Esta agenda es el segundo intento de la ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la historia que se propone en el marco internacional, que la primera agenda que caducó en 2015 no tuvo tanto éxito y compromiso como se esperaba. Más allá de que los ODS sean duramente criticados por sus controversias y sean caracterizados como utópicos, es necesario fijar metas grandes para poder dar los primeros pasos, y en especial, que palabras y discursos no terminen en contenidos vacíos de valor y quemen las esperanzas de una igualdad deseada, donde la colaboración colectiva disminuya la desigualdad socioambiental como las demás desigualdades que existen y existirán. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como serima.fcpis, en Twitter como serimafcpis, en YouTube como serimafcpis, en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página web, observatorioserima.wordpress.com. Ahí podrán encontrar este artículo completo. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. ¡Hasta luego!